¿Qué tal, amigas y amigos? Espero que estén muy bien. Otro video en el que vamos a resolver otros dos ejercicios tipo examen de admisión. Estos dos ejemplos me los envió uno de mis suscriptores. Muchas gracias. Y aprovecho pues para decirte que si tú quieres también que yo resuelva algunos ejercicios, de pronto si tienes algún ejercicio de tipo de examen de admisión que te parezca difícil, me lo puedes enviar, por ejemplo, por Instagram y con mucho gusto grabaré otro video resolviendo los ejercicios que tú desees. ¿Listos? El propósito de estos videos es que tú practiques, ¿no? No es que yo resuelva los ejercicios y que te diga la respuesta, porque la idea es que tú aprendas. ¿Cómo aprendes? Practicando y pues viendo la explicación, ¿sí? Para recortar el tema, ¿no? Entonces te invito a que descargues la imagen. En la descripción del video te dejo un link para que puedas descargar la imagen, para que tú la descargues, resuelvas el ejercicio y ahí sí observas para qué. Varios propósitos. Primero, pues para que veas la respuesta correcta. Segundo, porque te voy a dar varios consejos para este tipo de exámenes. Y tercero, porque te voy a dar un repaso del tema del que estemos hablando en este ejercicio. ¿Listos? Entonces, ahora sí, empecemos. Entonces, pues obviamente empezamos con el primer ejercicio, borro el segundo y dice: en un salón el número de niñas duplica al número de niños. ¿Esto qué quiere decir? ¿Cómo se escribe cuando nos dicen relaciones de este tipo que duplica o triplica? O que, por ejemplo, a veces dice las razones de 2 a 3 o de 3 a 5, ¿sí? ¿Eso cómo se escribe? Miren que aquí están hablando del número de niñas y del número de niños. ¿Sí? ¿Cómo se escribe? Por ejemplo, como aquí dice duplica, el número de niñas es el doble que el número de niños. O sea, por cada 2 niñas, pues hay un niño, ¿sí? Obviamente, si hubiera 10 niñas, pues habría 5 niños, ¿sí? Porque el número de niñas es el doble. Si hubiera 5 niños, 10 niñas, o 10 niños, 20 niñas y así sucesivamente, ¿no? Así es la forma más fácil de escribirlo en fracción y así se comprende un poquito más fácil. ¿Listos? Ahora dice aquí que si en el salón, o sea, en ese salón en el que están ellos, hacen grupos de 6 personas, se pueden conformar 8 grupos y sobran 3 estudiantes. Miren que con esta información que sabemos, ya podemos saber cuántos estudiantes hay en el curso. ¿Por qué? Pues porque aquí, sin importar esto de que el número de niñas sea el doble del número de niños, pero ya sabemos que si en el salón se hacen grupos de 6 personas, ¿sí? Grupos de 6, se pueden conformar 8 grupos. O sea, si multiplicamos 6 por 8, ¿sí? 6 personas, 8 grupos, 6 por 8, eso es 48, ¿sí? O sea, ¿cuántos estudiantes se pueden hacer dentro de esos 8 grupos de 6? Pues 48 estudiantes. Pero además dice, y sobran 3, o sea, aquí están los estudiantes que están en grupo, pero además de eso sobran otros 3, o sea, si sumamos 3 a estos 48 que ya estaban en grupo nos da 51. ¿Qué quiere decir esto? Que en total en el salón hay 51 estudiantes. Pero no he leído la pregunta, simplemente con esto te estoy aclarando que mira que ya podemos saber más cosas, ¿no? La pregunta es, ¿el número de niños es? ¿Sí? Cuidado que aquí nos están hablando del número de niños y al comienzo nos dijeron niñas y niños. Cuidado porque, bueno, aquí podría haber dicho el número de estudiantes, ¿cuál es? El número de estudiantes es 51, ¿sí? Menos mal que no está el 51 o si no la pregunta de pronto sería ambigua porque, pues cuando decimos niños, pues se refiere a niños y niñas, pero en este caso nos estaba diciendo niñas y niños, entonces ya cuando nos hablen de niños ya sabemos que es únicamente el número de niños. ¿Sí, listos? Entonces, si ya sabemos que hay 51 estudiantes, ¿cómo sabemos cuántos niños hay y cuántas niñas hay? Pues sencillo, porque ya sabemos esto. El número de niñas es el doble del número de niños. Aquí podemos hacerlo con operaciones que ya más adelante, ahorita te lo voy a explicar con operaciones, pero este tipo de ejercicios yo te recomiendo que lo resuelvas por lógica y pues simplemente empezando con un número tanteando a ver cuál es el número de niños. Por ejemplo, yo voy a decir, bueno, supongamos que en ese salón no hay un niño ni 2 niñas, obviamente, pero como ya sabemos que el número de niñas es el doble, supongamos que hay, por ejemplo, 10 niños, ¿sí? Si en ese salón hay 10 niños, como el número de niñas es el doble, pues habría el doble de 10, que sería 20 niñas, ¿sí? Pero si estos fueran los números de los que estamos hablando, pues entonces el total de estudiantes serían 30 y ya sabemos que el total de estudiantes es 51. Entonces, obviamente esto no es. Este no es el número de niños y niñas que hay. Aquí esto sumó 30 y suma 51, que quiere decir que el número de niños y de niñas es mayor. Entonces simplemente le aumento a este número, ¿sí? Como de rapidez, por lógica. Digamos que el número de niños no es 10, sino es 15. Entonces, en ese caso, el número de niñas sería el doble, o sea, sería 30.
Si hubiera 30 niñas y 15 niños, pues en total habría 45 estudiantes. Ya casi nos estamos acercando. ¿Qué hacemos? Esto no era, entonces agrandamos. Voy a poner aquí un igual porque estos son iguales. Voy a decir que hay 17, como estaban 15 y ya me voy acercando, le subo un poquito. 17 niños, entonces ¿cuántas niñas hay? El doble, que serían 34. 34 y 17 es 51 estudiantes. Ya estos dos números cumplen todas las condiciones que me decía el ejercicio. Vuelvo a leerlo. En un salón, supongamos que estamos hablando de esto. En un salón, el número de niñas duplica al número de niños, efectivamente. Si hay 34 niñas y 17 niños, pues el número de niñas duplica al de niños. Dice aquí, si en el salón se hacen grupos de 6 personas, bueno, esto ya lo leímos, ya sabríamos que si hay 6 grupos de 6 personas, 8 grupos de 6 personas, 6 por 8, 48, y si sobran 3, serían 51 estudiantes. Entonces, la pregunta era ¿cuál era el número de niños? Pues el número de niños pues es lo que está abajo. Miren que yo siempre arriba en el numerador escribí las niñas y abajo escribí los niños. Me están preguntando ¿cuál es el número de niños? Y es 17. ¿Listos? Una forma de hacerlo un poquito más rápido. Esto era con lógica y pues la idea es que comprendas el ejercicio, ¿no? ¿Cómo se haría aplicando las matemáticas? Ahora sí, aquí simplemente pues aplicamos las matemáticas pero muy poquito, ¿sí? Si ya sabíamos el número de niños y de niñas, otro consejo sería sumar estos dos. Cuidado que vuelvo a decirte, no siempre te van a decir el número de niñas es el doble, pero podría decirte el número de niñas está en razón de 5 a 10 o de 5 a 7 o de 4 a 8, ¿sí? Los números pueden ser diferentes, ¿sí? Si ya sabemos el total, entonces simplemente hacemos la suma entre estos dos, ¿sí? Si fueran 2 niños y una niña, pues entonces en total habría 3 estudiantes. ¿Qué hacemos? Dividimos esto entre 3. Si tú divides esto entre 3, 51 dividido en 3 te va a dar 17, ¿sí? ¿Cómo haríamos para averiguar el número de niños y el de niñas? Pues 17 por 1, 17 niños, 17 por 2, 34 niñas. Sí, esa es una forma más rápida de hacerlo aplicando las matemáticas, ¿sí? Las razones y proporciones. Bueno, que el curso de razones y proporciones te lo dejo también en la descripción del video. ¿Listos? Vamos a pasar al segundo ejercicio porque pues la idea es que practiquemos, ¿no? Este ya espero que tú ya lo hayas resuelto, ¿no? Yo yo lo leo rápidamente. En una empresa cuyo presupuesto en el 2022 fue de 120 millones, entonces a mí me gustaría escribiendo como el resumen. En esa empresa, en el año 2022, el presupuesto fue de 120 millones de pesos. Ese fue el presupuesto. Sí, voy a poner aquí presupuesto. El rubro dedicado a bienestar equivale al 5%. ¿Sí? Entonces, para bienestar se destinó solamente el 5%, pero pues no voy a escribir aquí el 5%, sino solamente el valor. ¿Sí? Ahorita te digo para qué. Bueno, ahorita hallamos el presupuesto que se halló para bienestar. Dice aquí el presupuesto del presupuesto anual, ¿no? Dice ahora, si en el 2023 se aumenta en un 50% el presupuesto, o sea, en el 2023, el presupuesto fue aumentado en el 50%. Acuérdate que cuidado con eso, cuidado con esta palabra aumenta. Cuando nos dicen aumenta en el 50%, lo que nos están diciendo es este valor más el 50% de este valor. En este video, pues lo que yo voy a hacer es explicarte cómo hallar porcentajes mentalmente, porque tú lo puedes hacer por regla de 3 o con el concepto de porcentajes, pero la forma más rápida pues es mentalmente, ¿sí? Si tú aprendes a hallar porcentajes mentalmente en este tipo de ejercicios o de evaluaciones, pues te va a ir mucho mejor porque lo vas a hacer más rápido. ¿Cómo hacemos para hallar el 50% de 120? Entonces, si tenemos el valor 120, 120 es ¿qué? Es el total, o sea, es el 100%, ¿sí? Si queremos hallar el 50%, miren que si comparamos estos dos valores, el 50% pues es la mitad del 100%, ¿sí? 50 es la mitad de 100. Por eso el 50% aquí, como aquí hicimos la mitad, 50%, pues aquí también hallamos la mitad de 120 sería 60. ¿Qué quiere decir esto? Que 60 es el 50%, ¿sí? Entonces, el 50% de 120 es 60. ¿Qué es lo que vamos a hacer aquí? Aumentarle el 50%. Entonces,
O sea, aumentarle 60. 120 más el 50%, o sea, 120 más 60 es 180. ¿Qué quiere decir? Que en el 2023 destinaron 180 millones de pesos. Bueno, 180 millones, ¿sí? Dice aquí, el presupuesto ahora general se quiere destinar el 10% del presupuesto. Del presupuesto general se quiere, o sea, de este presupuesto, del general, se quiere destinar el 10% a bienestar, ¿sí? Entonces, aquí de una vez hallémoslo. ¿Por qué? Porque está fácil. ¿Cómo se halla el 10%? Ya sabemos aquí que bueno, voy a hallar el 10% de 180 millones. Entonces, si 180 millones es el total, o sea, ahora esto va a ser el 100%, ¿sí? Cuando queremos hallar porcentajes de 120, pues decimos que 120 es el total. Cuando queremos hallar porcentajes de 180, pues decimos que 180 es el total. Si quiero hallar el 10%, miren que aquí del 100 al 10, ¿qué fue lo que hice? Le quité un cerito, le quité el último cero. Si le quitamos el último cero al 100, ¿qué quedó? 10. Entonces acuérdate de eso. Para hallar el 10% se le quita el último cero al valor. Por ejemplo aquí, el 10% de 180 pues es quitarle el último cero y nos queda 18, ¿sí? Que es dividir entre 10. O sea, el 10% de 180 es 18. Entonces, ¿cuánto destinaron para bienestar en el 2023? Pues el 10% de este valor, que es 18, ¿sí? De una vez voy a hallar aquí porque aquí acuérdate que decía el 5%. Te invito a que tú pauses el video y halles el 5% de este valor. Espero que ya lo sepas, ¿sí? Entonces, como vamos a hallar el 10% de 120, pues dejo solamente este, ¿no? Voy a hallar el 5%. ¿Cómo haría yo para hallar el 5%? Hay dos opciones, o que hallemos el 50% o que hallemos el 10%. Ya te digo para qué. Yo voy a hallar el 10% de este valor, primero. Queremos hallar el 5%, ¿no? Pero yo voy a hallar el 10%. Si quiero hallar el 10%, acuérdate que lo que hacemos aquí comparando estos dos es quitarle un 0. Miren, del 100 le quitamos un 0, entonces aquí le quitamos un 0, el último 0, y nos da 12. O sea, 12 es el 10% de 120. Pero yo no quiero hallar el 10%, yo quiero hallar el 5%. ¿Será que si podemos aquí, por qué hallé yo el 10%? Porque el 10% se puede comparar fácil con el 5%. Si yo aquí pongo el 5%, pues lo que estoy haciendo es, el 5% es la mitad del 10%, ¿sí lo ven? Entonces, la mitad de 12 es 6. ¿Qué quiere decir? Que 6 es el 5% de 120. O sea, ¿cuántos millones destinaron en el 2022? El 5%, pero ¿cuánto es el 5%? Son 6 millones. Acuérdate que esto está en millones, ¿no? 120 millones, 6 millones, 180 millones, 18 millones. ¿Listos? Hasta aquí lo único que hemos hecho es comprender el ejercicio, ¿sí? En 2022 el presupuesto era de 120 millones y se dedicaron 6 para bienestar. En 2023 eran 180 millones y se dedicaron 18 millones para bienestar. La pregunta ahora sí es, el rubro de bienestar entre 2022 y 2023 aumentará cuidado con esa palabra, aumentará. Muchos podrían decir, no, pues como era 6 millones, el doble, o sea, el 200% sería 12 y el 300% sería 18, sí, porque si multiplicamos por 3 da 18, o sea, el 300%. Muchos dirían, no, pues como 18 es el 300% de 6, pues entonces la respuesta es 300% y cuidado que esa no es la respuesta. Si tú marcaste 300%, muy bien porque sabes o tienes conocimiento de porcentajes, pero cuidado con esto, porque esa no es la respuesta, ¿no? Dice aquí aumentará. Acuérdate lo que yo hice aquí. Cuando nos decían aumentó en un 50%, lo que nos estaban diciendo era a este valor súmele el 50%, ¿sí? Aquí nos están preguntando cuánto, por ejemplo, si aquí nos estuvieran preguntando cuánto aumentó, aumentó el 50%. ¿Por qué? Porque aumentó 60 millones de lo que sea, ¿no? Entonces, aquí, si queremos hallar cuánto aumentó entre 2022 y 2023, pues tengo que mirar esto. Este valor era el que se había dedicado en 2022. ¿Cuánto aumentó? Pues simplemente hacemos una resta, ¿no?
18 menos 16 aumentó 12 millones de pesos. Estos 12 fue lo que aumentó, ¿sí? ¿Qué porcentaje aumentó? Entonces miren que era 6. Y el doble de 6, o sea, 6 sería el 100%, ¿sí? Porque estamos hablando de que el presupuesto antes, al comienzo, era de 6 millones, ¿sí? 6 millones era el total. ¿Cuánto aumentó? Como aumentó el doble, porque miren que era 6 y aumentó 12, entonces ¿cuánto aumentó? Aumentó el 200%. Pero si no te queda claro por qué es el 200%, pues te lo voy a recordar, haciendo lo mismo que habíamos hecho aquí, ¿sí? Entonces, 6 millones era lo que había en 2022, o sea, eran 6 millones que ese era el total, o sea, ese era el 100%, ¿sí? Ahora me dice que la pregunta es cuánto aumentó, no me están preguntando en cuánto quedó, sino cuánto aumentó. ¿Cuánto fue lo que aumentó? Aumentó 12 millones. Entonces voy a poner aquí el 12 millones, ¿sí? Si nosotros comparamos este con este número, pues lo que hay aquí es el doble. El doble de 6 es 12. Entonces el porcentaje al que corresponde es el doble de 100, que es 200. Si ves que es la misma operación que estábamos haciendo para hallar los valores, también se hace para hallar los porcentajes. Vuelvo a decirte, como 12 es el doble de 6, el doble, pues aquí se pone también el doble, ¿sí? Podemos decir 6 por 2 da 12 y 100 por 2 da 200, o sea, ¿cuánto aumentó? Cuidado con esto y vuelvo a repetirte porque muchos tendrán, incluso todavía estoy seguro que hay muchos que tienen la duda y muchos que van a decir, no, profesor, usted se equivocó porque 18 es el 300% de 6. Vuelvo a decirte que sí, 18 es el 300% de 6, pero aquí me estaban preguntando cuánto aumentó. ¿Cuánto aumentó? Aumentó 12 millones, que 12 millones es el 200%. Entonces podemos decir, aumentó 200%. Como para dejártelo un poquito más claro, cuando nos dicen el salario mínimo aumentó el 10%, ¿qué es lo que me están diciendo? Que aumentó una partecita, o sea, que era ese valor y le sumamos el 10%. Aquí me están diciendo cuánto aumentó. Era 6 millones y le sumamos 12. Esto fue lo que aumentó. ¿Listos? Cuidado con eso, ¿sí? Por eso hice este video porque sé que muchos de pronto tenían esa duda. ¿Listos? Pero bueno, solamente me queda felicitarte y bueno, si llegaste hasta aquí te invito a que te suscribas y a que le des like al video, ¿no? Pero bueno, aquí te dejo los demás videos para que sigas practicando. También aquí te dejo algunos videos que estoy seguro que te van a servir. No olvides comentar lo que desees, compartir este video con tus compañeros y compañeras. Te invito a que te suscribas al canal, a que le des like al video y no siendo más, bye bye.